El Espíritu Santo es la persona más abusada, es la persona más blasfemada de la Trinidad. Muchas veces se le atribuyen cosas que no hizo, palabras que no dijo, acciones que no mandó, y todas estas cosas son atribuidas falsamente al Espíritu Santo. Todo esto es falso, todo es mentira, todo es engaño. Le atribuyen cosas de demonios al Espíritu Santo. Entonces me gustaría entrar con más detalle en lo que el tiempo nos permite en la persona del Espíritu Santo. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poco del Nuevo Testamento y entonces vamos a ver si es posible leer Juan 14 al 17. ¿Vamos bien? Entonces, si tiene una duda, si es de vida o muerte, hágamela. Si cree que nada más es algo superficial, aguánteme. Cuando yo le pregunte, tengo una pregunta, ahí la hace. Bueno, pues vamos a empezar. Y quiero empezar con oración. Mi Dios, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para aprender tu palabra. Padre, en esta mañana yo te pido que tú seas conmigo, que me uses, que yo sea un instrumento tuyo, Dios. No permitas que dé mi opinión como algo autoritario. Al contrario, Dios, que sea todo basado en tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Dios. Yo simplemente el instrumento, Dios, por el cual tú nos hables, Señor, y sobre todo basándome en la autoridad de tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a dejar de lado nuestros prejuicios, Señor, en cuanto a este tema, y que tu nombre, mi Dios, sea glorificado. Te lo pido, Dios, por causa de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Tenía pensado traerme la guitarra en esta mañana, pero como ya tiene mucho tiempo que no practico, no me iba a salir. Entonces simplemente me voy a saltar lo de la música y vamos a entrar a otra parte. El punto que tenía con la música es esto, que cuando usted aprende música, empieza por notas sencillas, do, re, mi, etcétera. Les enseñan una que otra escala, les enseñan conjuntos de notas y eventualmente cada vez que usted regresa a la clase de música, todo se va aumentando al punto de que llega el momento en que empieza a hacer canciones. Las canciones son sencillas, usualmente necesitan 3 acordes, pero cuando usted ya se gradúa de esa escuela, usted termina con esa misma canción, pero ya tiene decenas de acordes que le hacen que la canción suene más bonita. Cada acorde nuevo le va agregando colores a la canción. Colores quiero decir cosas interesantes. Por ejemplo, hay canciones que usted las escucha y la pura música la hace sentir contenta, la hace sentir triste, le manipula los sentimientos como quiere. Esos son los colores de las canciones. Cuando una canción se dice que es en tono menor, usted va a notar una tendencia triste. Cuando la canción está en un tono mayor, usted va a notar que la canción está feliz. Entonces, eso lo quiero aplicar a cuando hablamos acerca de la Trinidad y del Espíritu Santo en particular. La Biblia nos empieza a dar ciertas notas desde el principio en una revelación progresiva hasta que se cierra con el último libro de Apocalipsis, se cierra el canon y entonces tenemos todos los acordes y podemos ver la canción de la Trinidad en las Escrituras. Ahora, esta frase que puso aquí me llama la atención porque es bien interesante. Dice, el punto y fin de la música no debería ser otro más que darle la gloria a Dios y refrescar el alma. Si no le da importancia a esto, entonces no es música, en realidad solo es ruido y escándalo diabólico. Entonces, viéndolo desde el lado musical, cualquier música, dice Johann Sebastian Bach, cualquier cosa musical, cualquier nota, cualquier acorde, cualquier silbido, todo debe ser para la gloria de Dios, que es consistente con lo que dice Pablo en Colosenses, me parece, que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, vemos que la Trinidad es una revelación progresiva que empieza desde tan temprano como en Génesis. ¿Cuántos pueden notar el primer ejemplo del Espíritu que se nombra en Génesis? ¿Qué pasaje nos muestra el primer chispazo acerca de la persona del Espíritu Santo? La primera nota musical acerca del Espíritu Santo. Yo recuerdo que el Espíritu mío pasaba por las aguas, ¿no?
Exactamente, y es Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, si esto fuera una nota musical, ¿puedo hacer una canción con esta nota? En cuestiones de notas, si yo le doy una nota musical, le doy do, ¿puedo hacer una canción con esa nota? Puede ser una exclamación. Toda una canción nada más así. Claro, o sea, no sabría ni de qué se trata ni nada de eso. Entonces, al tener el primer chispazo aquí, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no sabemos qué es este Espíritu, no sabemos por qué se movía, no sabemos por qué dice Espíritu de Dios. Entonces, es en una revelación progresiva que les menciono, el Espíritu Santo ha sido revelado en las Escrituras. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra Ruach, o espíritu, como la conocemos hoy, era relacionada con el viento o el aliento, cuando dice que al hombre le dio aliento de vida, le dio el ruach. Entonces no se refiere necesariamente al viento en sí, sino al poder que hay detrás de un viento. Por ejemplo, el poder que tiene el viento de mover un molino de aire. Los molinos que ahora tenemos de aire para crear electricidad, no es en sí el viento, sino el poder que está detrás de este viento. Entonces, vamos a ver algunos pasajes bien rápido. No lo tiene que buscar, simplemente los puede anotar, yo los voy a ir leyendo. Entonces, en Éxodo 10:13 dice así: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento, un ruaj oriental sobre el país. Todo aquel día y toda aquella noche, al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Otro ejemplo es Jonás 1:4, que vimos la semana pasada con Marianne. Pero Jehová hizo levantar un gran ruaj, o viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad. Entonces vemos que en sí no es el viento, sino el poder del viento para crear una tempestad que puso a los marineros temerosos. Lo vemos más adelante en Jonás. Entonces vemos que el ruaj en el Antiguo Testamento es el poder invisible del viento. Es esta fuerza que hay detrás. Ahora, no debe confundirse cuando digo fuerza, el poder invisible, no debe confundirse como dicen los testigos de Jehová, que es la fuerza activa de Dios. Para los testigos de Jehová, el Ruach o el Espíritu de Dios no es una persona, es simplemente algo que no se puede tocar, es algo que no es personal, que no sabe, que no tiene entendimiento, que no tiene omnisciencia. Es simplemente una fuerza, como Star Wars, una fuerza. Debatiendo con un testigo de Jehová, le decía, es que lo que tú me estás diciendo es como el amor. ¿Puedes pelearte con el amor? ¿Puedes hablarle al amor? No. Digo, sin embargo, la Biblia nos da ejemplos de que el Ruach de Dios es un ser personal. Otra cosa que hace el Ruach, por ejemplo, en el Salmo 1:4, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El Ruach separa. El tamo es como esa pelusa, esa basurita que queda cuando terminas de segar el trigo. Muchas veces para separar el trigo de la basurita avientan el trigo hacia arriba y el viento se lleva toda la basura y solamente cae el trigo. Entonces es uno de los trabajos del Ruach en el Antiguo Testamento, en el contexto de viento. Isaías 17:13 dice que los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, delante del Ruach otra vez. Entonces, en Isaías vemos que el Ruach es un ejemplo visual de la destrucción de los enemigos. Jeremías 4:11 habla acerca del juicio de Dios en forma de Ruach, diciendo, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento o Ruach, seco en las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento, Ruach, más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. Entonces vemos todos estos ejemplos de Ruach en el Antiguo Testamento, y vuelvo a repetir, este viento, este aliento no es en sí el viento en sí, sino la fuerza que hay detrás, los efectos que causa el viento. ¿Sí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Entonces, otro ejemplo, tengo muchos ejemplos, no se me duerman. Eclesiastés 8:8 dice que el Ruach no puede ser controlado por el hombre. Eclesiastés 8:8. Aquí está.
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. El ruaj no puede ser controlado por el hombre. En Juan 3:8, cuando está Nicodemo con Jesús, le dice, Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pongan atención a la respuesta de Jesús. El viento viene y sopla donde quiere, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué respuesta es esa? Jesús, ¿cómo lo hago para nacer de nuevo? El viento sopla, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento usted no tiene control en el sentido de que usted no tiene parte en el nacer de nuevo. En el contexto del ruaj, usted no tiene control sobre la fuerza del viento, ni a dónde va, ni de dónde viene. Usted no puede controlarlo. Entonces el ruaj no puede ser controlado. En el Antiguo Testamento, el origen del viento es un misterio y se le atribuía solamente a Dios, que Él era el único que lo podía controlar. Por ejemplo, en Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento, un ruaj sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Dios es el único que tiene control sobre este ruaj. Estamos viendo el ruaj en el contexto de que a veces se usa como viento, a veces se usa como aliento y a veces como ruaj Elohim, o sea que es el Espíritu de Dios. También en el Antiguo Testamento vimos Génesis 8:1, Amós 4:13, que dice aquí, Dios es el que forma los montes y crea el ruaj, el viento. Entonces Ezequiel 13:10 también nos dice eso. De hecho, vemos esta combinación de ruaj Yahweh 27 veces en el Nuevo Testamento y el Espíritu de Dios o ruaj Elohim 16 veces. De hecho, la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece, creo, nada más unas 2 o 3 veces. Y completo Espíritu Santo, se me hace que solamente es una y lo dice el rey David. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la gente tenía un concepto de lo que era el ruaj, medio lo conocía, mas sin embargo todavía no estaba revelado. Por eso, como les dije al principio, es una revelación progresiva, es como la música. Hoy te doy una nota, mañana te doy otra nota, mañana te doy otra nota. Cuando las juntas ya empieza a sonar algo, ya suena de alguna forma. Entonces así mismo en el Espíritu Santo. Isaías 40, verso 7, habla acerca del ruaj Elohim y dice así, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Isaías 57:19 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el ruaj Elohim, en este caso el ruaj Yahweh, levantará bandera contra él. Entonces aquí vemos la distinción que se le aplica al Espíritu de Dios. Vemos en otros pasajes el Espíritu de Dios o del Señor como algo invisible, pero aunque es algo invisible, aunque es algo que no podemos ver sus efectos. No podemos ver el huracán, no podemos ver el viento, pero podemos ver los efectos de un huracán. Entonces, más adelante vemos también que el ruaj era dado solamente a personas selectas, era muy selectivo y no era que estuvieran en ellas todo el tiempo. Por ejemplo, vemos que la Biblia menciona varias veces que el Espíritu vino sobre tal persona y el Espíritu se fue de tal persona. Vemos que incluso David, cuando peca, en el Salmo 51 me parece, corríjanme si estoy mal, después de que él escribe sobre su error, él le pide a Dios, por favor, no apartes de mí tu Espíritu. Entonces estaba consciente de que el Espíritu de Dios es selectivo y solamente era para algunas personas, pero no por todo el tiempo. En este caso, los ejemplos que puse aquí en 1 de Samuel, está hablando de Sansón. En el 14:16 dice, en Jueces 14:16, y el Espíritu de Jehová, o Ruaj, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. No es en sí la fuerza de Sansón, es el efecto del Ruaj en Sansón lo que lo lleva a despedazar a este león. Entonces ahí puede leer los demás ejemplos si quiere.
Ahora, todo esto es en el Antiguo Testamento hasta que llegamos a un libro muy importante y es Joel 2:28. Vimos que el Espíritu de Dios es selectivo, solamente está en algunas personas, no en todos, solamente los ungidos de Dios. Y hace una promesa aquí Dios increíble. Entonces quiero leer de más atrás en Joel. ¿Dónde está Joel? Oseas, Joel. Discúlpenme si me trabo, estoy estrenando Biblia y esta no predica sola. Me toca enseñarle. Entonces en Joel es un libro increíble porque vemos las maravillas de Dios y sin embargo al final Dios hace una promesa en el verso 28. Le voy a leer a partir del verso... Verso 26. Esto es después de una masacre por las langostas contra las cosechas. Vemos que las langostas destruyeron todo, no había que comer. Haga de cuenta, viene una plaga y lo que queda se lo come la otra plaga y lo que queda se la come otra plaga y lo que queda se lo come la otra plaga. 4 plagas. Entonces está increíble. Y luego Dios dice, no, ese es mi ejército que yo mandé. O sea, Dios manda ese ejército y así dice Dios en el 26. Tendrán mucho de qué comer y se van a saciar y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios que ha obrado maravillosamente con vosotros. Y nunca más será avergonzado mi pueblo y sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Verso 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí dijeran un poco en lo que le doy un sorbo al café. Ponga en contexto todo lo que hemos estado viendo. Nadie lo puede controlar, no lo vemos, más vemos sus efectos, solamente el Espíritu de Dios para algunas personas. Vemos que por medio del Espíritu Santo suceden cosas increíbles en el en el Antiguo Testamento. Y de repente viene Joel y dice, y sucederá que después Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. O sea, no nada más para los ungidos de Dios, para los israelitas, para todos. ¿Qué le parece eso? Claro. Entonces, de allí, todo eso es el Antiguo Testamento. ¿Tienen alguna pregunta del Antiguo Testamento acerca de eso? ¿Cuál fue la explicación que diste del Eclesiastés 8:8. Dice Eclesiastés, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Aquí estoy hablando más que nada de que Eclesiastés, que el ruaj no puede ser controlado por el hombre. Todo es por Dios es el único que tiene potestad sobre el ruaj. Sí, en este caso el espíritu, pero al igual en el contexto de viento, Dios es el que controla el viento, cuando abre el mar rojo y todo eso. Entonces, esto es en el Nuevo Testamento. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y la palabra que vemos para ruaj, o para viento, para aliento, para espíritu, es la palabra neuma, que nos llega la palabra neumáticos, que se refiere a las llantas. La palabra neumonía, ¿qué es neumonía? Bueno, de ahí todo se refiere con el viento, con el aliento. Entonces, esa es la palabra del Nuevo Testamento. Y aquí es donde llegamos a Juan 14. Después de esa introducción, ahora sí vamos a lo mero bueno. Vamos a estar leyendo Juan a partir del capítulo 14. Solo como resumen, vemos que anteriormente Jesús ha estado hablando con los discípulos, ya pasó la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús tiene un discurso con los discípulos acerca de su muerte. Jesús le lava los pies a sus discípulos.
Jesús dice que Judas lo va a traicionar. Entonces muchas cosas están pasando. Jesús dice, yo voy a morir. No se preocupen, todo está bien, es parte del plan, no pasa nada, tranquilos. Pero hagan de cuenta que los discípulos lo único que escucharon de aquí en adelante es, yo voy a morir. Y ya. Como que se les bloqueó la mente, se les atrofió el cerebro momentáneamente y no escucharon nada más, como que entraron en pánico, entraron en shock. Entonces cuando usted empieza a leer Juan 14, lo primero que lee es esto, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, en este Dios del Antiguo Testamento, en este Dios que tiene poder sobre el viento, en este Dios que abrió el mar rojo, que sacó a la gente de Egipto. Crean en ese Dios. Y aparte él dice algo más. ¿Qué dice? Creed también en mí. O sea que se compara directamente con Dios. Crean en Dios, asimismo crean en mí. Wow. Después vimos lo que habló la hermana Mariana la semana pasada. Si se la perdió, ahí la puede ver en YouTube. Entonces, Jesús empieza a hablar todas estas cosas para que el Hijo sea glorificado, que tiene que morir. Luego llega al verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego dice esto, y aquí es donde se pone bueno. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De aquí en adelante va a tener un mínimo de 19 enseñanzas y promesas acerca del Espíritu Santo que las vamos a ir viendo. Jesús dice de lleno, yo personalmente voy a pedir al Padre. ¿Qué va a pedir al Padre? Que le dé otro consolador. ¿Por qué puse aquí consolador? No sé si se aprecia, pero está con letras blancas. En el griego hay dos palabras para otro. Está alos y está etepos. Etepos o etepos es, por ejemplo, si yo me tomo un café y traigo otro café, tal vez de la casa de mi hermana, es otro tipo de café. No es del mismo tipo, no es de la misma esencia. Perdón si me quedo corto con el ejemplo, pero es lo mejor que puedo. La cabeza no me da. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Entonces esa es la palabra etepo, eso es para otro. La palabra que aquí usa Juan es la palabra alos. Alos quiere decir yo les voy a mandar a otro consolador del mismo tipo, de la misma esencia. Entonces vean las implicaciones. Si Juan 1.1 dice que Jesús estaba en el principio y estaba con Dios y era Dios, ¿qué está diciendo Jesús en relación a Dios? Que es Dios. Ahora viene Jesús y dice, yo voy a mandar a otro consolador del mismo tipo, de la misma esencia que yo. ¿Qué es este consolador en relación a Jesús y al Padre? Ahí está la Trinidad. La Trinidad clarísima en este verso. Yo, Jesús, voy a rogar al Padre y Él les va a dar a otro consolador, una persona más que todavía no sabemos quién es. Entonces tenemos estas promesas. Jesús va a pedir al Padre. El Padre, cuando yo le pida, les va a dar otra persona igual que yo en el sentido de lo que Él venía haciendo. Y aquí les va otra cosa que viene en este mismo pasaje. Y este nuevo consolador siempre va a estar con ustedes. Wow. No tengo que preocuparme como David, Dios, no quites de mí tu espíritu. Porque el nuevo consolador va a estar conmigo siempre. Si los discípulos hubieran entendido esto, no se hubieran quedado tristes ni turbados. ¿Qué más nos promete? En el verso 17, es decir, este consolador es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Y luego, ¿qué dice? Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No sé si alcanza a comprender esto. Dice, para empezar, este espíritu es el espíritu de verdad. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Es solamente para los creyentes, solamente reservado exclusivamente para los que creen en Jesús. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Es para nosotros.
nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esta promesa aplica en el momento en que yo dije, Señor, perdón por mis pecados, confieso que soy pecador, te confieso, Señor, de mi vida y pongo mi confianza total en ti. En ese momento el Espíritu Santo está en usted. Pero aquí dice, Él ahora mora con nosotros, Jesús le dice a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el Espíritu mora con ustedes? Porque es Él, porque yo en una parte que yo leí, ahí dice, que va a hablar y va a pedir el Consolador para que tome mi lugar. Ujú. ¿Pero me estás diciendo que el Consolador es Cristo? Que tome el lugar de Jesús. Entonces, ¿el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona? No. No puede ser el Espíritu Santo y Cristo la misma persona. A ver otra vez, porque aquí estamos al borde de salirnos. Si ustedes me están diciendo que son la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si ustedes me dicen que estas dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, entonces hay un problema. Va a venir para que tome mi lugar. Que tome su lugar, pero no dice que... Porque Él se va a ir. Ahora, aquí les veo una pista. Jesús toma del libro de Isaías, del rollo de Isaías, y dice lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los que están en prisiones, para consolar a los quebrantados, para traer las buenas nuevas a todos. El Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, si Jesús como persona, como humano, el Espíritu de Dios está sobre él, por eso Jesús dice, yo soy Dios, Hijo, en carne, pero el Espíritu Santo está en mí. Por eso el Espíritu Santo mora con ustedes, porque yo estoy aquí y el Espíritu Santo está en mí. Yo no soy el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mí. Pero cuando yo me vaya y Él venga, el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a estar en ustedes así como está en mí. El Espíritu Santo está desde el principio hasta aquí, ¿no? No es... El Espíritu Santo es Dios. Ujú. Y el Espíritu Santo es, pues ahora, y fue después de Jesús también, ¿no? Sí, es el mismo Espíritu, nada más que Jesús, acuérdate, Jesús como hombre, él tuvo el Espíritu Santo, vimos en su... Mientras estuvo en la tierra, él tuvo el Espíritu Santo. Claro, porque él actuó como hombre, dejó todo su poder para vivir como hombre. Ahora, él tenía acceso a su divinidad, pero ¿qué dice Filipenses? Que decidió no dejarlo. Dice que primero fue Dios, después fue el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ha existido desde el principio, ¿no? Sí, los tres estuvieron desde el principio. Desde el principio. Pero Sí. trabajan separadamente. Sí. Ninguno fue creado del otro. Es por eso que dar ejemplos de la Trinidad nos lleva al borde de la herejía, porque en el momento en que escogemos un ejemplo estamos reduciendo la deidad de Dios a un concepto humano. Por ejemplo, si los que dicen Pero que... mira, perdón, aquí dice una parte en el 19, en el 18, no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes. Ujú. ¿Qué pasó? Sí, porque dice que va a estar con ellos y que va a venir el Consolador, que él me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. Ujú. Y el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Claro. Pero ustedes sí lo Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Vamos en el 17. confundido. Sí, no, tú aguanta ahí, ahorita vamos a aclarar. Es que el tener el Espíritu Santo equivale, ¿verdad? Equivale a tener al Señor Jesús. Como dice Simón, es una persona diferente, ¿verdad? Pero es el equivalente a tener a Jesús en nosotros. Es que mira, pasa esto. Me voy a adelantar, pero aquí va. Jesús dice, Dios el Padre va a estar en ustedes como yo estoy en el Padre. También dice que el Espíritu va a estar en nosotros. Si leemos el Nuevo Testamento vamos a ver que hay un intercambio del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de nosotros. Entonces vemos que las tres personas están en el cristiano. Entonces cada quien, como dice la hermana, cada quien tiene una labor
diferente. Vemos, más adelante vamos a ver qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Vemos que Cristo ya tiene su labor, la que hizo en la tierra y la acabó en la cruz. Vemos que cada quien tiene su tarea de someterse a uno. El Espíritu se somete al Padre y al Hijo. El Hijo se somete al Padre. Pero no porque sea menor que el otro, sino como cada quien tiene su rol. Los tres son Dios, pero entre esa organización tienen su, ¿cómo diría así? Su jerarquía, por decirlo así. Diferente, esa. ¿Por qué no dije eso? Gracias, hermano. Gracias. Entonces Él dice, ese es el Espíritu de verdad, que solamente es para los que creen. Dice Cristo, el Espíritu está con ustedes porque yo estoy aquí, pero cuando yo me vaya no va a estar con ustedes, va a estar en ustedes. Y vamos al verso 18. Yo no los voy a dejar como huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también viviréis. Jesús está hablando de su resurrección. No se preocupen, yo me voy a ir 3 días. Pero voy a venir, tranquilos. Ahora recuerden, los discípulos no tienen idea de lo que está hablando porque ellos están traumados que Él les dijo que iba a morir. No están escuchando nada. Verso 20. Cuando venga ese día se refiere a después de la resurrección. Cuando venga ese día, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces sabremos en aquel día que el Espíritu venga, que nosotros estamos en unión con el Padre y Cristo como Cristo está en unión con el Padre. Vamos a tener esa relación con Cristo y con el Padre. ¿Dónde habla que el Espíritu está en nosotros? Luego el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si usted quiere dar un ejemplo de qué es un cristiano, es amar a Dios y hacer sus mandamientos. Yo creo que sería la forma más simple de resumir qué es un cristiano. Es alguien que ama a Dios y que obedece sus mandamientos. Claro. Y seguir adelante, seguir esforzándonos, seguir adelante. Claramente sí, Jesús es el ejemplo por excelencia. Nosotros no podríamos ni siquiera asemejarnos a Cristo si no fuera por el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que incluso podemos amar a Dios.
Si no, el Espíritu Santo no nos revelara a Cristo, ni siquiera aceptaríamos el Evangelio. Entonces, un versículo que causa un poquito de confusión a las personas. De hecho, es un poco difícil de explicarlo cuando Jesús se les aparece a los discípulos a puerta cerrada. No sé si se acuerdan de ese, en Juan 20:22. Y Jesús sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y todavía no llegaba el Pentecostés. O sea, ahí como la gente se pregunta, ¿cómo que Jesús les dio el Espíritu Santo? Y luego les dijo que se los iba a mandar después. esa era como una muestra gratis de lo que iba a venir. Era como que ahí les va para un preview. Aquí en el versículo 21 dice, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros? ¿Verso qué? En el 21. ¿De qué capítulo? Estamos en 14. 14. Dice, y yo les amaré y me manifestaré. No entiendo la pregunta, perdón. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros? Oh, pero aquí está hablando del que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si hacemos los mandamientos de Cristo, significa o muestra que lo amamos, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahí manifestar en el verso 23. Deja ver qué dice aquí. Eso de manifestar, ahí sí no tengo comentario. O sea, ¿cómo actúa en nosotros? Sí. Aquí la referencia que me da es Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál anchura, longitud y altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Básicamente la vida cristiana. Es lo que yo digo. Se manifiesta a través del fruto, ¿verdad? Ah. Se habla también del fruto del Espíritu, Sí. que es paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad. Y esa es una forma de que se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. A ver, un último comentario para continuar. No, es la respuesta del hermano, porque decía cómo se manifestará. Está en el 22. Y ahí dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Siento que es lo... Sí, o sea, yo pienso que encapsula lo que decimos de que es la vida del cristiano. Fíjate, gracias, me salvaron. Eso después lo cortamos. Porque... Es una pregunta para que No, está bien. nosotros podamos entender cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Dice, sí sabía, nomás quería saber qué pensaban. Es para que alguien tenga una opinión acerca de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él. ¿Quién vendrá a él? El Padre, el Hijo y más adelante el Espíritu Santo. ¿Ven? Y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Aquí va otra promesa. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que hemos dicho. Aquí hay un montón de promesas. Primero, el Espíritu Santo es el Consolador que ha prometido. Dice que el Padre lo va a enviar en el nombre de Jesús. Dice que el Espíritu Santo va a enseñar y recordar todas las cosas que Jesús ha dicho. Y luego más adelante vemos lo de la paz de Cristo, que me lo voy a saltar. Si nos da tiempo regresamos. De ahí nos saltamos al al capítulo 15, verso 26, perdón. Dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ahora dice que
Dice que el Padre le iba a mandar. Y ahora dice que Cristo lo va a mandar. ¿Cómo está eso? Es Dios. Es Dios. Ahora falta, aquí este verso es bien interesante. Los musulmanes, estamos en el 15:26. Los musulmanes piensan que cuando aquí habla acerca del Consolador se refiere a Mahoma. La lógica detrás de este es la siguiente. De hecho, déjame ver si lo leo aquí lo que dice. No me lo encuentro, pero es básicamente dice aquí, y si se lo saben ahí me apunta. Dice Jesús: es necesario que yo me vaya porque si yo no me fuera el Consolador no puede venir. Por eso a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Según los apologistas o el apologista más reconocido musulmán que se llama Zakir Naik, si lo mira le va a dar risa porque de apologista no tiene nada. Esta persona dice que allí se refiere a Mahoma, que básicamente lo va a enviar y que no es el Espíritu Santo. Okay, vamos a suponer que es así, vamos a suponer que no es el Espíritu Santo y que es Mahoma. Si seguimos su lógica, ¿quién va a enviar a Mahoma? Dios. ¿Y quién más? Jesús. O sea, si Dios Padre y Jesús no van a mandar al Espíritu Santo, sino que van a mandar a Mahoma, de acuerdo con Zakir Naik, ¿quién lo va a mandar? El Padre y el Hijo, a Mahoma, ¿verdad? Entonces ellos creen en Jesús. Sí. Sí, pero creen que es un profeta inferior a Mahoma. Sí. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, si hacemos esto, Alá va a mandar a Mahoma. Dios Padre o Jesús va a mandar al Consolador. Si para ellos Mahoma es el Consolador, ¿qué hacemos acá con Alá y Jesús? Que Jesús es Alá. Por lo tanto, Jesús viene siendo el Dios de Mahoma. ¿Se refutan ellos mismos? Entonces, ¿Ellos citan la Biblia o están citando a Juan? desde el momento en que ellos citan la Escritura para defender su religión, ya la están considerando autoritaria. Por lo tanto, tú puedes usar cualquier parte de ese capítulo o del libro para defender la fe. Entonces, Hombre es una persona que vive hoy y se ha sí. Ahora, él nunca lo va a ver debatiendo con cristianos filósofos, porque no va a ganar. Por lo general siempre debate con gente, sí, exacto. Entonces, ¿Y él es egipcio que es? no, él es árabe, no sé de qué nacionalidad, pero es bien raro. Si lo buscas, Zakir Naik, con K, Zakir Naik. Entonces, bueno, dice, él enseñará y recordará todas las cosas. Jesús enviará al Consolador que nos muestra la deidad de Cristo. Más adelante, en el capítulo 15, verso 26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él da testimonio de mí. Él va a dar testimonio de mí. El Consolador viene para testificar de la persona de Cristo. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. Acuérdense de eso. ¿Qué más dice? Los discípulos también van a dar testimonio con Él. En el 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos. Ahora, más adelante en el 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo o el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús dice que cuando Él se vaya, el Consolador vendrá. ¿Cuándo sucede eso? Después de la ascensión. Sí, después de la ascensión. Se esperan como 10 días. Dice más adelante, en el verso 8,
Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este convicto es el espíritu que nos deja saber que estamos pecando. Ahora les voy a leer aquí este comentario, está en inglés, voy a ver si lo puedo traducir al momento, acerca de qué significa convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice, va a convencer el mundo de pecado porque la gente que constituye el mundo no cree en Jesús. Si ellos creyeran en Jesús, ellos creerían sus afirmaciones acerca del pecado y se volverían a Él. Es esta incredulidad lo que les trae condenación y también una ignorancia de su necesidad. La incredulidad del mundo no solamente les asegura que no van a recibir vida eterna, sino que también se pueden dar cuenta de que que van en camino a la muerte. Eso significa que los va a convencer de pecado. Cuando dice que los va a convencer de justicia, es porque Jesús va al Padre. Esto quiere decir, el ejemplo que da es este, que los fariseos observaban el sábado de manera muy específica, de manera muy rigurosa, incluso condenaban a Jesús por sanar un paralítico en el día sábado. Entonces dice, aquí hay mucha justicia religiosa. Sin embargo, dentro de esta justicia religiosa, ellos intentaron matar a Jesús. Entonces, dice, incluso algunos fariseos se rehusaron a confesar su fe en Jesús por miedo de ser sacados de la sinagoga. Entonces, temáticamente es apropiado decir que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia. Y la razón es esta. Porque Jesús se va al Padre. Jesús, estando anteriormente, se encargaba de convencerlos de justicia, de que la justicia que ellos tenían no era justicia, era una hipocresía. Entonces, si Jesús no va a estar para hacer esto, ¿quién más lo va a hacer? El Espíritu Santo. Eso es de justicia. Y de juicio, dice, finalmente el Paracleto o el Espíritu Santo va a convencer al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. La ceguera espiritual se ve reflejada en el trato que le dan a Jesús. Jesús antes exhortaba al mundo diciéndoles que no juzgaran por las apariencias, sino que hicieran un justo juicio. El juicio de Jesús es recto y es verdadero. El juicio del mundo está profundamente equivocado y moralmente perverso. Y ahora el Paracleto o el Espíritu Santo convence al mundo de sus falsos juicios, porque el trabajo de Cristo ahora los condena. Todo falso juicio que está relacionado con el diablo es porque ha sido un mentiroso desde el principio y que sus hijos simplemente reflejan eso del Padre, o sea, hablando del diablo. Entonces, dice, la necesidad de convicción o de convencimiento de este falso juicio es urgente. El mundo está condenado y necesita saber que necesita ser salvo. Entonces, eso quiere decir que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Trabajo importante del Espíritu Santo. Si seguimos leyendo, verso 12. Aún tengo muchas cosas que decir, pero no las pueden soportar. Jesús, si se dan cuenta, hasta ahorita está tirándole una cantidad de información corta, pero densa en cuanto a teología, en cuanto a enseñanzas, que los discípulos lo único que escucharon es me voy a morir. Y no entienden nada de esto. Hemos estado aprendiendo más en este pasaje que tal vez lo que hemos estado viendo en el curso de la serie. Jesús hace estas promesas y les dice, les quiero decir más cosas, pero no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los va a guiar a toda verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y os hará saber y lo que hará y lo que ha de venir. Es decir, cuando dice que los guiará a toda verdad, les hará entender qué significaba la muerte, la resurrección, la vida cristiana y los eventos futuros como los que vemos en Apocalipsis. Más adelante, en el verso 13, ya lo leímos, verso 14, Él me glorificará, vemos otra vez que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que Él toma de lo mío y lo hará saber. Un poco más de tiempo y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Está hablando de su muerte y resurrección. Entonces, estas son las enseñanzas y promesas de Jesús acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Más adelante podemos regresar acerca de las afirmaciones, la última afirmación de Jesús acerca de que Él es la vid verdadera, cuando dice yo soy. Esto lo puede ver en la lección que les voy a mandar, ahí puede ver más detalladamente esto. Pero hay algo a mí que me fascina y es esto. Y tiene que ver mucho con la vida del cristiano y el trabajo del Espíritu Santo. Dice, todo sarmiento en mí que no da fruto, el Señor lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El trabajo del Espíritu Santo en la vida del cristiano, uno de los trabajos es reflejar ese fruto. Si no tienes fruto del Espíritu Santo, hay unas, en mi opinión, puedo estar mal, pueden haber dos cosas: que le falta estudiar más o que no sea de los nuestros. Si alguien tiene mucho tiempo y no da ese fruto, o el fruto es totalmente opuesto, hay que examinar bien personalmente esa persona. Si dice Pablo, pruébense a ver si están en la fe, no sea que reprueben la prueba. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo como cristianos nos lleva al bautismo del Espíritu Santo. Antes de entrar allí, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es una experiencia aparte del cristiano? ¿Es una experiencia que ocurre después de nacer de nuevo? ¿Cuántas veces necesito ser bautizado con el Espíritu Santo? Ahora, Puede pasar más de una vez, depende de las circunstancias. Bueno, déjame rephrase esto. Puede manifestarse en distintos momentos, en distintas circunstancias, según haga falta. Una vez que ya tú vives en el Espíritu y el Espíritu está en ti, están juntos. Pero en un momento determinado y bajo ciertas circunstancias puede demostrarse para que glorifique a Dios, no a la persona. Para que Dios se glorifique en ese momento, en esa situación, para que la persona crezca, para que crezcan las personas que están mirando. Es una manifestación. Esa creo que es la palabra que buscamos. Okay. Se puede manifestar en distintos momentos y más de una vez. ok. Ahora, de aquí en adelante, yo no digo si está mal, está bien, simplemente lo que voy a tratar de hacer es exponer lo que dice la Biblia acerca de esto. De aquí en adelante usted puede o no puede estar de acuerdo. Al final no tome mi palabra, vamos a ver qué dicen las Escrituras. Habiendo dicho eso, vamos a dar. ¿Qué no es el bautismo del Espíritu Santo? No es una experiencia que ocurre tiempo después de ser convertidos. El bautismo del Espíritu Santo no ocurre en una experiencia aparte después de ser cristianos. No es hablar en lenguas ni son movimientos incontrolables. Tampoco es hacer milagros o ser más santos. Eso no es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo? 1 Corintios 12, del 2 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero no son muchos cuerpos, es un solo cuerpo, así igual Cristo. Fíjense esto, porque por un solo espíritu, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. ¿Cuándo ocurrió esto? En el momento en que Cristo hizo la promesa, muere en la cruz, resucita. Exacto. En el momento que usted recibe el Evangelio y confiesa a Cristo, usted es bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ahora está en usted. El Espíritu Santo le da todos los dones que usted va a tener para la obra de Cristo en el momento de salvación. Pero mi pregunta es, ¿no fueron los apóstoles
durante el Pentecostés. Claro, en ese momento, una de las objeciones acerca de esto es eso, precisamente, que vemos en el Nuevo Testamento que muchos reciben el Espíritu Santo tiempo después, por mano de los apóstoles, porque era la manera en que ellos podían autentificar que venían de parte de Dios. Ya ves lo que pasó con Simón el Mago, él dijo, yo quiero ese poder. No, ¿qué te pasa? Esto no se hace así. Entonces, eso, el que recibieran el Espíritu Santo era parte del plan. Eso ya no lo vemos tiempo después, ya no lo vemos por ejemplo, con los padres de la iglesia, ya no vemos que haya esa impartición del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo. Yo no recuerdo exactamente con quién, pero a mí me parece que, no sé si era Apolo que había recibido el mensaje de Cristo, no había recibido el mensaje del Espíritu Santo, algo de eso se habla en el Nuevo Testamento, o sea que era un gran hombre de Dios que conocía de Cristo, pero no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Creo que de Apolos te refieres a cuando él decía que es poderoso en las Escrituras, pero después vino a Priscila. Vinieron una pareja y le enseñaron con más detalle cómo era la cosa. Creo que es el que mencionas. Ahora, déjeme le doy la evidencia bíblica por la cual es así. Y aquí le va. Primera de Corintios 12:3. En Juan 20:22, ahí dice que el Señor sopló en ellos el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Entonces, se puede decir que ahí mismo nacieron de nuevo cuando Él sopló en ellos, antes de que llegaran a ustedes. Ok. Voy a tratar de explicar lo que pasa en la vida del cristiano cuando es convertido. Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es maldito, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros pudimos venir a Cristo y decir que Él es Señor si el Espíritu Santo no hubiera obrado en nosotros. ¿Por qué alguien no se convierte? Porque como humanos, como personas caídas, no tenemos la habilidad de seguir lo bueno, de buscar a Dios. No podemos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y podamos aceptar el Evangelio. Entonces eso es obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es obra directa de Dios. Verso 1 Corintios 12:2-3. En ese momento es el bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Recibimos los dones del Espíritu Santo. Más adelante en Efesios 1:13 y 4:30, 2 de Corintios 1:22 dice que en el momento de salvación somos sellados con el Espíritu Santo, somos marcados, somos separados para Dios. Gálatas 5:22, una evidencia de este trabajo es el fruto del Espíritu. Una persona nacida de nuevo va a empezar en su lectura de la Escritura, en su comunicación con Dios, su relación con Dios, va a empezar a reflejar este fruto del Espíritu, como vemos en Gálatas. Ahora aquí les va algo bien interesante. Primera de Juan 2:18. Hablando acerca de esto. Dice, hijitos, es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Fíjense, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifieste que no son de nosotros. O sea, esos que se pierden en realidad no eran de nosotros. No fueron sellados con el Espíritu Santo, no fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, no tenían el Espíritu de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Pero nosotros, ustedes tienen la unción del Santo y saben todo esto. Ustedes, todos los que son nacidos de nuevo, tienen la unción del Santo. No es de que un predicador tenga una doble porción o una unción más santa que la unción del saco, que la unción del agua, que la unción del zapateo. Aquí dice, en el momento que eres hijo de Dios, tienes la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Dios. Entonces ya somos marcados, somos sellados.
Dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora viene algo más interesante. Filipenses 3:12, me gusta cómo lo dice la versión English Standard Version. Dice que Cristo ya nos hizo suyos. No podemos perdernos, no podemos perder la salvación. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. En el momento que Cristo nos hizo suyos, nos tiene en el hueco de su mano, nos tiene en el hueco de la mano del Padre. Somos sellados, nos ha apartado para Él. El diablo no tiene potestad en nuestras vidas. Pero eso también es nuestra decisión. Si nosotros, como dice aquí, somos sellados, pero que aquellos que se alejaron nunca fueron, aquellos que nunca fueron, pierden este regalo. Es que en realidad aquellos que se pierden, por ejemplo, todos los que menciona la Biblia que apostataron de la fe, en realidad no eran cristianos. Nunca fueron. No. Sí, porque ese es un debate que ellos tenemos hasta en la familia. Ya yo estoy y puedo ahora, miren, salir y hacer Ahora la lo que pregunta quiera. es, ¿significa que puedo pegar todo lo que se me dé la gana? ¿Por qué? Porque nunca fuiste de él. Si tú eres de él, tú quieres mantenerte. Tú Ahora- quieres cumplir con él, tú tienes esos frutos. Está en contra Exacto. de la naturaleza Claro. tuya, porque ya él vive en ti. Claro. Entonces yo no puedo hacer lo que se me dé la gana simplemente porque no quiero y no quiero desagradar a Dios. Amén. Entonces si alguien está ahí que peca y que cae, que peca y cae, o sea, hay que ver qué onda. Ese es el fruto de que nunca fueron. Y ahora aquí ¿Y los apóstoles? por eso yo digo que nunca fueron de nosotros. Ahora, esta es la que me fascina, el 14:16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Y ya para acabar les voy a leer la oración que hace Jesús sobre nosotros, sobre sus discípulos. ¿Listos? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera contigo. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Los que eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, por los que tú me diste, por los que creen en mí, por los que son salvos. Yo no te ruego por los del mundo, sino que te ruego por los que son míos, por los que tú me has dado. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y me he glorificado en ellos. Yo ya no estoy en este mundo, pero ellos sí están en este mundo y voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, no te ruego que no les des problemas, no te ruego que no sufran, te ruego que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, o sea, nosotros los que hemos creído, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como tú me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado también estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Y esa es oración por nosotros. Eso es una oración por nosotros. ¿Cómo no adorar a Jesús si Él nos tenía escogidos desde antes? Y eso es lo que yo siempre uso cuando yo les hablo mi testimonio a la gente. Creyentes y no creyentes, ¿cómo no voy a amar al que me amó primero? Claro. Sabiendo lo que yo iba a hacer, sabiendo lo que todos íbamos a hacer, Él decidió amarnos primero a través de todo eso y por amar fue a la cruz. Y no hay otro Dios que haya ido a la cruz por nadie. Claro. Entonces, Esa es mi fuerza. Entonces descansa en las promesas del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está en usted. No lo va a dejar solo, aunque parezca que se acaba el mundo. Les dice Jesús, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes, para que perseveremos hasta el fin. Amén. Padre, te agradezco en esta mañana por tu palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por revelarnos todas estas cosas, mi Dios. Padre, yo te ruego que esta palabra, Señor, no quede solo en nuestra mente, sino en nuestros corazones, que la atesoremos, Señor, como una perla de gran precio. Padre, te agradezco por tu salvación, por habernos escogido, por habernos separado, mi Dios, y por habernos traído hasta este momento, porque de aquí en adelante tú nos vas a guardar hasta el fin. No vas a permitir que nos perdamos. Van a haber tribulaciones, van a haber problemas, pero tú dices que tú venciste al mundo, Dios, y esa es la promesa en la cual descansamos, Señor, que tu autoridad tú la tienes, Dios, y que nosotros, Señor, simplemente vamos a reflejar tu gloria, Cristo Jesús, por medio de nuestras circunstancias. Padre, a ti te agradezco en esta mañana, Señor, por los que están aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra en nuestras vidas, no solamente hoy, no solamente mañana, sino el resto de nuestras vidas, Señor, hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia. Padre, a ti sea toda la honra, sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús.